El orden del día corresponde ahora dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se crea la Ley de Ferias para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Ulloa Guzmán, autor de la misma. Chaparros. 16. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado Raúl Ulloa Guzmán, integrante de la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50, fracción primera, y 120, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 96, fracción primera y 98, fracción segunda de su Reglamento General, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. En el estudio de nuestra historia, al interior de las comunidades y de los pueblos, conocemos que su desarrollo está generalmente aparejada al nacimiento, consolidación y crecimiento de las costumbres, la cultura y las festividades que le representan y fomentan su cohesión social y unidad entre sus habitantes. Es decir, una festividad o feria es la celebración en honor o remembranza a un determinado suceso histórico propio de esa zona geográfica, como pudiera llegar a ser su función, algún encuentro entre sus culturas, la celebración a algún santo patrono o su liberación. Bajo esa tesitura se puede comenzar a comprender la importancia que reviste a dichos festejos y el arraigo sociocultural que posee en la identidad de la sociedad ahí asentada, incluso de carácter económico. Las ahora llamadas ferias, las cuales ya sean municipales, regionales o incluso nacionales, encuentran su origen en la esencia, tradición, cultura e identidad de los pueblos y las regiones. Las ferias son un evento multifactorial y heterogéneo de carácter histórico, social, económico y cultural, establecido para el festejo, remembranza o veneración de algún aspecto que posee especial significación, simbolismo o creencias de los habitantes de esa demarcación. Dado que las mismas no son de carácter itinerante, sino que deben llevarse a cabo en la sede de los festejos, poseen características tales como el establecerse de manera temporal y en periodos o fechas determinadas, llevarse a cabo en ese lugar y que tienen como objeto la promoción histórica, turística, cultural, acompañada del fomento comercial, la diversión, el entretenimiento, la gastronomía y el espectáculo. Dichos festejos han evolucionado conforme al desarrollo de las sociedades. Por lo tanto, si bien su objetivo y conmemoraciones continúan tras el paso del tiempo, lo que sí se ha modificado es la forma de organizar, costear y llevarlos a cabo, así como los componentes que involucran cada festejo, pasando de ser eventos generalmente convocados y organizados por las iglesias o las parroquias, con la cooperación de los ciudadanos, a ser ya organizados por la sociedad civil y los gobiernos municipales y estatales. En virtud que se ha comprendido que más allá de los festejos religiosos se convierten en referentes de identidad y cultura para los pueblos y los municipios, así como detonantes de empleos, economía y turismo. Zacatecas posee en su bagaje cultural con un gran acervo histórico en lo referente a este tipo de celebraciones, festejos, conmemoraciones y actividades. Por ejemplo, en el territorio zacatecano se cuentan con ferias de gran renombre, prestigio y fama por sus representantes culturales, su importancia económica y artística, como la Feria Nacional de Zacatecas, la Feria de Primavera de Jerez, la Feria Nacional de Fresnillo, la Feria de la Virgen de Guadalupe, la Feria Regional de Villanueva, la Feria Regional de Juchipila, la Feria Regional de Jalpa, la Feria Regional de la Candelaria de Sombrerete, el Carnaval de Río Grande, la Feria Regional de Pinos, entre otras importantes festividades de carácter regional, patronal o municipal, y que éstas tienen lugar a lo largo y ancho de la geografía estatal, llevando diversión, cultura, gastronomía, turismo y generación de economía a nuestros municipios, regiones y en general a todo el Estado, pero principalmente a su gente, lo que le da como resultado seguir manteniendo vivas las tradiciones y costumbres que a lo largo del tiempo y generación tras generación
han sido un gran legado histórico. Por ello es pertinente, y por último es pertinente hacer mención que la presente iniciativa está encaminada únicamente a dotar de certeza jurídica el actuar en la organización de eventos feriales, procurando que dichas festividades continúen siendo un referente social, regional y cultural que redunde en crecimiento económico, fomento al turismo y preservación de las tradiciones que hasta la fecha se han consolidado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Ferias para el Estado de Zacatecas. Iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se crea la Ley de Ferias para el Estado de Zacatecas. Capítulo primero, disposiciones generales. Objeto, artículo primero. La presente ley tiene como objeto regular la planeación, organización, funcionamiento, desarrollo y ejecución del gasto de las ferias en el Estado de Zacatecas, ya sean de carácter nacional, regional o municipal, de conformidad con los principios de disciplina financiera, fiscalización, responsabilidad hacendaria, contabilidad gubernamental y transparencia y rendición de cuentas. Supletoriedad, artículo segundo. En lo previsto por esta ley, se aplicarán de manera supletoria los ordenamientos jurídicos federales, estatales y municipales en materia de disciplina financiera, fiscalización, responsabilidad hacendaria, contabilidad gubernamental y transparencia y rendición de cuentas. Artículo tercero. Para los efectos de la presente ley, se entiende por, fracción primera, comité, al comité organizador de la feria, organismo que será auxiliar del gobierno municipal o estatal, cuyos integrantes serán servidores públicos que desempeñarán las funciones de organización y realización de los eventos de la feria, pudiéndose integrar a los sectores privado y social. Fracción segunda, ente público, los ayuntamientos o el gobierno del Estado que tengan a su cargo la feria que corresponda. Fracción tercera, feria, conjunto de celebraciones temporales en una determinada sede que pueden tener el carácter de religiosos, deportivos, culturales, de entretenimiento, espectáculos, comerciales y de exposiciones, organizados como fiestas populares, ya sean nacionales, regionales o municipales. Fracción cuarta, feriante, persona física o moral que realice alguna actividad artística o ya sean representantes, expositores, restauranteros, prestadores de servicios, comerciantes y en general todos los que realicen alguna actividad comercial de promoción o relacionada con la feria. Y fracción quinta, instalaciones, espacio físico destinado a la celebración de la feria que será designado por el comité. Artículo cuarto. Corresponde cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley y demás disposiciones aplicables a los siguientes. Fracción primera, a los integrantes del comité organizador. Fracción segunda, a los servidores públicos que estén involucrados en la organización de la feria. Y fracción tercera, a los feriantes. Capítulo segundo, del comité organizador de la feria. Artículo 5. Será auxiliar del gobierno municipal o estatal cuyos integrantes serán servidores públicos que desempeñarán las funciones de organización y realización de los eventos de la feria, pudiéndose integrar a los sectores privado y social. Se constituirá con carácter temporal y tendrá el carácter de dependencia o unidad administrativa del ente público. Artículo 6. Serán integrantes del comité aquellos servidores públicos que para el efecto sean designados de la siguiente forma, según sea el caso. Fracción primera, mediante propuesta que haga el presidente municipal y sean aprobados por mayoría simple del cabildo. Fracción segunda, por designación que haga el gobernador del estado. Artículo 7. Para el adecuado funcionamiento del comité, al menos deberá conformarse de la siguiente manera. 1. Presidente. 2. Tesorero, quien preferentemente podrá ser el titular de finanzas del ente público. 3. Coordinador jurídico. 4. Coordinador de comercialización. 5. Coordinador de relaciones públicas y comunicación social. 6. Coordinador de eventos especiales. Y 7. Enlace del órgano interno de control. Artículo 8.
El comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones. 1. Planear, promover, organizar y ejecutar la feria. 2. Promover la presentación de las tradiciones y costumbres del municipio o, en su caso, del Estado. 3. Promover y difundir entre la población local, estatal, nacional y extranjera las diferentes actividades que se organicen. 4. Administrar y conservar instalaciones de la feria. 5. Determinar el área que ocuparán las instalaciones, así como su distribución, proponer las áreas y los inmuebles para la realización de exposiciones, eventos especiales y los previos a la feria. 6. Fijar las tarifas que deban cubrir los feriantes, así como la expedición de permisos para exposiciones y espectáculos durante la feria. 7. Administrar los ingresos provenientes de subsidios federales, estatales y municipales destinados a la feria, de conformidad con los principios de disciplina financiera, fiscalización, responsabilidad hacendaria, contabilidad gubernamental y transparencia y rendición de cuentas. 8. Administrar los ingresos provenientes de instituciones privadas, los donativos que hagan los particulares y los fondos que se recauden para la realización de la misma, de conformidad con los principios de disciplina financiera, fiscalización, responsabilidad hacendaria, contabilidad gubernamental y transparencia. 9. Realizar la adquisición y arrendamiento de los bienes muebles, materiales y servicios que se requieran para la realización de sus actividades, de conformidad con los principios antes mencionados. 10. Celebrar toda clase de actos jurídicos, contratos y convenios necesarios para la realización de los fines de la feria. 11. Establecer las bases y regulaciones a las que deberán de sujetarse los prestadores de servicios y feriantes que se llevarán a cabo durante la feria. 12. Cuidar que durante la realización de los eventos del programa, así como de las instalaciones, se observen las medidas de salubridad, de seguridad y de protección civil. 13. Presentar los informes a que hace referencia la presente ley. 14. Realizar, gestionar, pactar o contratar permisos o autorizaciones para juegos con apuestas, sorteos, cruces con apuestas, carreras, espectáculos y demás eventos de esa naturaleza en los términos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 15. Destinar los ingresos excedentes conforme al artículo 25 de esta ley. Y 16. Las demás que le confiera el presidente municipal o, en su caso, el gobernador del Estado para el cumplimiento de sus funciones. Artículo 9. Son facultades y obligaciones del presidente del comité las siguientes: representar al comité de la feria, convocar al comité a sesiones ordinarias y extraordinarias, observar, cumplir y ejecutar los acuerdos del comité, así como coordinar todas las acciones de este, celebrar los actos jurídicos y contratos que corresponda, firmar mancomunadamente con la síndico y el director de finanzas y tesorería las órdenes de pago, proponer el programa general de la feria, así como de las actividades previas para su organización, desempeñar sus actividades con estricto apego a los principios de disciplina financiera, integrar y presentar los informes a que se refiere esta ley, se integren en la forma y términos previstos, las demás que les confiere el presidente municipal y, en su caso, el gobernador del Estado. Facultades y obligaciones del tesorero. Con relación a esta ley, son facultades y obligaciones del tesorero, de acuerdo al artículo 10, las siguientes: ejercer el recurso destinado para la feria, instituir medidas de control interno de las finanzas del comité de la feria, formular el anteproyecto de ingresos y egresos de la feria conjuntamente con el coordinador del comité, cobrar conjuntamente con el coordinador de comercialización los conceptos y montos que establezca el comité por los conceptos relativos a las actividades de la feria, llevar la cuenta bancaria del comité de la feria y firmar las órdenes de pago mancomunadamente con el presidente municipal, el coordinador del comité y la síndico municipal. Integrar y presentar conjuntamente con el coordinador los informes de la feria. Verificar que la documentación comprobatoria y justificativa de proveedores y contratistas cumpla con los requisitos fiscales que determine la legislación aplicable. Registrar conjuntamente con el coordinador de comercialización en las cuentas bancarias del comité de la feria los ingresos obtenidos. Preparar los documentos relativos de pago del personal que labora en el comité de la feria y las demás afines a la naturaleza de su cargo, que le instruye el coordinador general o el presidente municipal o, en su caso, el gobernador.
Las facultades y obligaciones de los miembros del comité. Artículo 11. Facultades y obligaciones de los miembros del comité. Intervenir en las sesiones del comité de la feria con voz y voto. Tomar las medidas necesarias para que se cumplan los acuerdos tomados y se desarrollen en sus términos los programas autorizados. Sugerir y tomar parte activa en los asuntos relacionados con la feria y las demás que de acuerdo a la naturaleza de su nombramiento le correspondan. Prohibiciones. Artículo 12. En ningún caso los integrantes del comité de la feria podrán atender los principios o ejecutar sus facultades sin observar los principios de disciplina financiera, fiscalización, responsabilidad hacendaria, contabilidad gubernamental y transparencia y rendición de cuentas. Ejercer actos de corrupción, aprovecharse de su posición para obtener beneficios personales. Periodo de funcionamiento. Artículo 13. El periodo de actividades del comité, así como de sus integrantes, deberá llevarse a cabo por cada edición de la feria, mismo que será a partir de la fecha en que se otorgue el nombramiento hasta el día en que se presente el informe consolidado que corresponda. Capítulo 3. De los recursos financieros. El artículo 14, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, los ayuntamientos solo podrán destinar recursos públicos para la realización de feria atendiendo a los criterios siguientes. Deberá ser por una cantidad de hasta un 20% de sus ingresos de libre disposición, producto de su esfuerzo recaudatorio, sin considerar los ingresos que provengan o tengan su origen de los fondos de participaciones y aportaciones federales. Los recursos públicos que se destinen a los eventos feriales estarán debidamente presupuestados en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal que corresponda, cuando no se ponga en riesgo la prestación de los servicios públicos establecidos en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la propia Ley del Estado, y las que confieran las leyes generales y otras disposiciones legales, y cuando el equilibrio financiero o balance presupuestario del municipio no se ponga en riesgo. Para acreditar los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores, deberá contarse con el dictamen aprobatorio del ayuntamiento que corresponda. Los recursos destinados para este fin deberán justificarse en los informes y la cuenta pública que presente el municipio respectivo, de acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. Serán sujetos de responsabilidad aquellos actos que contravengan a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Disciplina Financiera y responsabilidad hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios y de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Marco de aplicación. Artículo 15. En lo relativo al artículo anterior, el comité deberá sujetarse en lo conducente a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, esta ley y demás disposiciones relativas a la contabilización de su cargo, de su gasto y la emisión de información financiera. Administración de subsidios. Artículo 16. El comité de la feria administrará los ingresos provenientes de subsidios federales, estatales y municipales destinados a la feria, asimismo los ingresos provenientes de instituciones privadas, los donativos que hagan los particulares y los fondos que se recaben por la aplicación de cuotas a los feriantes. Artículo 17. Para llevar a cabo la realización de las ferias en el Estado y los municipios podrán utilizar los siguientes recursos: ingresos propios, ingresos convenidos o por patrocinios y por ingresos extraordinarios. Ingresos propios. Artículo 18. Serán ingresos propios los artículos públicos los siguientes: aquellos que resulten de la publicidad, comercialización, renta, licencias y todos aquellos que se recauden por los diversos conceptos que para tal efecto sean cobrados. Dichos cobros deberán estar establecidos y publicados por acuerdo que genere el comité para cada edición de la feria. Aquellos que estén destinados para la preparación, organización o ejecución de las diversas actividades de la feria, los que únicamente deberán ejercerse previa aprobación en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente. Ampliación presupuestal. Artículo 19. Los ingresos propios podrán incrementarse mediante reforma hecha al presupuesto de egresos conforme al procedimiento correspondiente, y dicho incremento será único
y no podrá exceder hasta un 10% del monto inicialmente aprobado y que el monto final no exceda de lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley. El incremento únicamente podrá darse antes del inicio de la feria o hasta 3 días hábiles posteriores a los de su culminación. Ingresos convenidos o por patrocinios. Artículo 20. Los ingresos convenidos o por patrocinios son aquellos que el ente público acuerde con particulares de conformidad con lo siguiente. Los ingresos convenidos son aquellos que resultan del acuerdo entre particulares y el ente público y que tienen como objetivo hacer entrega material de alguna contraprestación en favor del ente público, ya sean bienes muebles o inmuebles. Los ingresos por patrocinio son aquellos que cuando algún particular sufraga directamente los gastos de una actividad específica de la preparación, organización o ejecución de la feria. Los ingresos extraordinarios, artículo 22, son aquellos que el ente público o el comité reciban por parte del Estado o la Federación, según sea el caso, con el fin de ser utilizados en la feria y que podrán ser utilizados en la preparación, organización o ejecución de la misma. Prohibiciones, artículo 22, no podrán destinarse o ejecutarse recursos cuando ello implique comprometer o poner en riesgo la prestación eficiente de algún servicio público en menoscabo de la hacienda pública o que se comprometan alguna obligación del ente público. Artículo 23, 45. Todos los recursos a que se refiere el artículo 17 deberán transparentarse en cuanto a su origen y ejecución de manera pormenorizada, así como anexarse. Diputada Presidenta. Orden, compañeros. Le faltan 2 artículos. Ya leyó todas las iniciativas, déjenlo terminar. Ya le falta menos. Artículo 23. Todos los recursos a que se refiere el artículo 17 de manera pormenorizada, así como anexarse expedientes con todos de comprobación que sean necesarios, debiendo rendir cuentas en el informe correspondiente de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Artículo 24. El ente público deberá procurar y garantizar la ejecución de los recursos a disposición del comité y gasto de la ejecución de la feria esté correctamente programado para que no existan deudas posteriores a las mismas, sean cubiertas por los ingresos derivados de las actividades de comercialización y patrocinios. Ingresos excedentes, artículo 25. Los recursos que sean obtenidos para la realización de la feria se destinarán para cubrir gastos de las actividades, así como los gastos de rehabilitación o restauración de las instalaciones de la feria. En caso que aún habiendo realizado dichos gastos existan remanentes, deberán destinarse a la inversión en seguridad pública o acciones de beneficio social. Artículo 26. En caso de donativos, se expedirá comprobante fiscal por parte del ente público y este recurso deberá fiscalizarse conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Artículo 27. Para la realización de sus actividades, el comité de la feria podrá contar con un fondo revolvente de hasta un 2% de lo aprobado en el presupuesto de egresos correspondiente, cantidad que no será comprobable. Artículo 28. Todos los recursos que serán destinados para la realización de las actividades de la feria serán sujetos a los procedimientos de comprobación, fiscalización y transparencia y rendición de cuentas. Capítulo 4. De los feriantes. El artículo 29 son requisitos para los feriantes: contar con experiencia en la actividad profesional para la cual hayan sido solicitado su registro para participar en la feria, solicitar su registro ante el comité en tiempo y forma, efectuar el pago correspondiente, debiendo constar con recibo impreso y foliado conforme a las cuotas y tarifas establecidas. Obligaciones de los feriantes, artículo 30. Abstenerse de realizar una actividad ilícita durante el desarrollo de la feria, durante y dentro de las instalaciones de la misma, respetar las determinaciones y reglas que sean emitidas por el comité, cumplir con las normas y disposiciones en materia de salubridad y protección civil conforme al desarrollo de sus actividades. Prohibiciones de los feriantes: hacer maniobras de desempaque y reparación de mercancía fuera del área correspondiente, vender bebidas alcohólicas sin contar con el permiso expedido por parte de la Dirección de Finanzas y Tesorería del municipio, realizar juegos de apuestas con excepción de la lotería tradicional sin autorización de las autoridades competentes. Capítulo 5 de los informes. El artículo 32. El comité deberá cumplir con los criterios y principios de transparencia y rendición de cuentas
por lo cual elaborará y presentará los informes contables financieros de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. Artículo 33. Los informes que emitan los comités organizadores en los municipios serán presentados ante la Comisión Edilicia de Hacienda y Vigilancia y deberán integrarse a los informes y la cuenta pública del ejercicio fiscal que corresponda. Artículo 34. Los informes que emita el Comité de la Feria Nacional de Zacatecas será presentado al Gobernador del Estado por medio del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia, así como a la Secretaría de la Función Pública, y deberá integrarse a la cuenta pública del ejercicio fiscal que corresponda. Artículo 35. El comité deberá rendir un informe consolidado que incluirá de manera general los ingresos y egresos de las actividades de la feria a los 30 días hábiles de la clausura de la feria. Esta rendición de cuentas incluirá de manera genérica los ingresos, gastos de las actividades de la feria. Artículo 36. Informe complementario. Se presentará de manera desglosada, analítica y se rendirá a los 60 días hábiles después de la presentación del consolidado y deberá contener con carácter analítico y consolidado lo siguiente: los ingresos obtenidos, los gastos efectuados, los bienes adquiridos en su caso, los contratos y convenios que se hayan generado para la prestación de servicios, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar detalladas, el saldo de las cuentas bancarias, un estado de ingresos y egresos y una balanza de comprobación con base al plan de cuentas autorizado por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Artículo 37. Corresponde al órgano interno de control del ente público conocer, dar seguimiento, vigilar e investigar los hechos u omisiones que se presenten por el incumplimiento o violaciones a esta ley, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Artículo 38. El órgano interno de control del ente público designará al menos a un servidor público adscrito a dicho órgano que fungirá como enlace con el comité con objetivo de verificar que el mismo se desarrolle en sus funciones con apego a los principios de disciplina financiera. Artículo 39. La designación del enlace deberá hacerse a más tardar 3 días hábiles de la conformación del comité y concluirá sus labores al momento de la entrega del informe complementario. Artículo 40. El enlace deberá presentar al titular o órgano de control interno los siguientes informes: informe de las actividades previas al inicio de la feria, informe del desarrollo de la feria y el informe final. En todos los informes se incorporará lo relativo a los presupuestos, ingresos, egresos, contratos, convenios y en general toda la adquisición de obligaciones por parte del comité. Artículo 41. El incumplimiento y violaciones a las disposiciones de la presente ley por parte de los integrantes del comité será motivo de separación del cargo del propio comité, debiendo hacer entrega de documentos, identificación, objetos y bienes que le hayan sido proporcionados para el desempeño de sus funciones, lo anterior con independencia y sin perjuicio de las sanciones a que se haga acreedor en materia civil, penal o de responsabilidad de servidores públicos. Artículo 42. En caso de que los feriantes incumplan con las disposiciones de la presente ley o alguna infracción conforme a lo dispuesto en los reglamentos para el efecto que emitan los entes públicos, se les podrá sancionar de manera económica o con la clausura o retiro de la feria de forma temporal o permanente. Artículo 43 del Reglamento de la Feria Nacional de Zacatecas. El Gobierno del Estado de Zacatecas, de conformidad con los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, podrá expedir el reglamento relativo a la organización, funcionamiento y ejecución de la Feria Nacional de Zacatecas. Artículo 44. Los municipios del Estado, conforme a los artículos 7, 60, fracción primera, 80, fracción primera, inciso B, de la Ley Orgánica del Municipio, podrá elaborar y aprobar el reglamento respectivo de su feria. Artículo 45. Para la elaboración y expedición del reglamento, los ayuntamientos podrán guiarse en los siguientes contenidos: fundamento y objetivo, organización de la feria, comité organizador, origen de recursos